David Saucedo, especialista en materia de seguridad. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría. A tus órdenes, Jimena. David, mucho se habla sobre este combate a la delincuencia organizada, este envío de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, a los estados en conflicto. Sin embargo, y hay que decirlo, hay otras violencias que también están lastimando a nuestro país, que también están matando gente en nuestro país, como es la violencia feminicida, como es el acoso escolar, el bullying, como son las violencias también en el hogar. ¿Qué tanto se está trabajando desde las autoridades y como sociedad para combatir, para revertir estas otras violencias? Así es, Jimena, coincido con tu apreciación. El gobierno federal y los gobiernos estatales se han concentrado en la atención de delitos de alto impacto, en las masacres y homicidios, las estrategias que vemos por parte de las mesas de seguridad que hay en el gobierno federal, que se replican en los estados, están dirigidas hacia la violencia producto del narcotráfico. Lo cierto es que no se ha obtenido un resultado óptimo en el combate a la inseguridad que provocan la guerra de cárteles en México, y en efecto están quedando de lado la atención de otro tipo de fenómenos delictivos como los que tú señalas. En realidad no tenemos estrategias federales para el combate a los delitos a los que tú haces mención. Hay estrategias focalizadas a nivel local, quizá más desarrolladas en algunos estados como la Ciudad de México, quizá el estado de Nuevo León, pero definitivamente no hay una estrategia global de combate al feminicidio, por ejemplo. Me parece que tendría que estarse trabajando en las mesas de seguridad pública, no solo contra de la violencia que genera la guerra de carteles, de los grandes grupos de macrocriminalidad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, sino también la violencia cotidiana que sufre otro porcentaje muy importante de la población, que es las lesiones, las agresiones, los feminicidios y los delitos a los que haces referencia, a los cuales no hay una métrica, no hay diseño de estrategias, no hay anuncio de rimbombantes. Lo que captura la atención casi en todas las conferencias mañaneras es la violencia homicida producto de la guerra de cárteles, pero no así otros tipos de violencia. David, ¿por qué no se están combatiendo estos otros tipos de violencia? Diera la impresión que como es más vistosa la violencia que deja los enfrentamientos, que quizá eso da más espectáculo para las autoridades. No sé, me gustaría entender por qué no están atendiendo otras violencias que, insisto, también están dejando muertes, también están dejando dolor en las familias mexicanas. Sí, por supuesto, hay varios factores. En primer término, el que tú señalas, la atención mediática que generan los eventos de alto impacto, y no solo nacional, sino incluso internacional. Las masacres, atrocidades, como le llama House en Común, esta organización civil que está haciendo un análisis cualitativo del fenómeno delictivo producto de la violencia del narco, desde luego que gana la atención de las primeras planas. Así que hay una atención natural de la clase política, los medios de comunicación y los líderes de opinión hacia este tipo de delitos. En segundo lugar, la violencia que sufren en los hogares, los niños, personas de la tercera edad o las mujeres, son violencias que sufren de manera callada, es decir, no hay organizaciones que tengan la robustez o la fuerza necesaria para abanderar esta causa. Son delitos que se cometen casi intramuros, es decir, sin la notoriedad y la visibilidad, y de ahí que no haya organizaciones sociales, académicos, que estén con esta intensidad con la que se denuncian los delitos del narcotráfico, que se denuncien este otro tipo de delitos como lo es el feminicidio. Por supuesto que hay un movimiento feminista que está creciendo, que convoca marchas y manifestaciones de manera regular en distintas plazas, ciudades de México, pero aún no alcanza esta fuerza como para que atraiga la atención de la clase política y que se tomen decisiones en este mismo sentido. En tercer término, la atención de estos delitos requiere una asignación presupuestal sin ninguna duda, requiere planes y programas y personal capacitado para poder enfrentar estas coyunturas, este tipo de ilícitos. La Policía Federal, la vieja Policía Federal fue desmantelada, la Guardia Nacional apenas está capacitando para realizar tareas de seguridad pública, así que carece de los cuadros profesionales. El Ejército y también la Guardia Nacional no tienen del personal capacitado como para poder atender de manera suficiente este fenómeno delictivo. Las fiscalías estatales y las secretarías de seguridad pública estatales son las que tienen la carga en la atención de estos delitos, pero que al día de hoy siguen entregando malos resultados.
David, y como sociedad, ¿qué nos ha llevado a ser tan violentos, a ver este incremento en la violencia? Lo vimos a raíz de la pandemia por COVID-19, el tema de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el tema también, y que es bien alarmante, el acoso escolar, el bullying, cómo se agarran a golpes, literal, chicas, chicos, afuera de las escuelas. También esta violencia, y se veía en la mañana este video indignante en contra de un animal, de un perrito, esta violencia también hacia cualquier ser vivo. Insisto, ¿qué nos ha llevado como sociedad a volvernos más violentos? Es un fenómeno multicausal. Los especialistas en el tema no atinan a encontrar cuáles son las causas profundas que sociedades como la mexicana se encuentren en una explosión de hechos delictivos que generan la agresión y la violencia. Te podría citar de manera sumaria algunas de las causales. Por supuesto que algo tiene de razón el presidente cuando señala que la desigualdad en el ingreso genera rivalidades entre los distintos grupos sociales para poder hacerse de bienes materiales, es decir, el porcentaje de delitos que se cometen en México, un porcentaje muy amplio, muy alto, son delitos patrimoniales. Sin embargo, ya tenemos fenómenos más complejos, más difíciles de entender, como el narcoterrorismo, es decir, ataques a la población civil por parte de los grupos del crimen organizado que buscan no tienen un objetivo político o religioso como el terrorismo islámico, sino un objetivo político criminal. Por supuesto que la pandemia provocó un incremento de las agresiones en contra de las mujeres, normalmente en una época de aislamiento. Las mujeres tuvieron que convivir en mayor tiempo encerradas con sus parejas, con sus agresores, y esto generaba mayor fricción y eventualmente que se generaran más feminicidios. Hay una labor que no están realizando los padres de familia, las escuelas, los medios de comunicación, y están generando escenarios que provocan que muchos niños y jóvenes sean consumidores de videojuegos de corte violento, de música que también incita a ese tipo de conductas antisociales. Es decir, hay un sinfín de situaciones que flotan en el ambiente, situaciones estructurales que están provocando que tengamos una sociedad cada vez más proclive al uso de la violencia. Eh, Hay quienes señalan, algunos autores contemporáneos, que el crecimiento de ciertos indicadores, desarrollo económico, exportaciones, el crecimiento de la economía, también provoca eh, un cierto incremento de la violencia. El tránsito de una sociedad que era eminentemente rural a una urbana también provoca este tipo de fenómenos. La contracción de de ciertas prácticas religiosas. En México tenemos, de acuerdo con las últimas estimaciones, menos católicos que en el pasado. El abandono de tener una fe a no tenerla también provoca situaciones estacionales de incremento de violencia en algunas regiones. Es decir, es muy difícil atribuir a una sola causa el hecho de que tengamos un México más violento que el de hace 10 años. ¿Cómo revertirlo, David? Hablábamos ahorita, bueno, del tema de los presupuestos, pero ¿cómo revertirlo desde la sociedad? ¿Cómo comenzar a trabajar en ser una sociedad que vive en paz, menos violenta? Sí, por supuesto que tenemos que incrementar el presupuesto en materia de seguridad. En México se invierte aproximadamente el 6-7% del Producto Interno Bruto en el combate a la inseguridad, a la procuración de justicia. Ahí es un presupuesto insuficiente si se le compara con otros presupuestos que han destinado en naciones que estuvieran en una situación similar a la de México, como la de Colombia. Tenemos que alcanzar cuando menos el doble, el 10% apenas alcanzaría para poder combatir un poco el rezago que hay en el Poder Judicial. Ese sería un primer paso, el incremento del presupuesto. El fenómeno migratorio provoca que tengamos en México muchos hogares fracturados, incompletos, en donde hace falta uno de los integrantes de la familia, ya sea el padre o la madre. Normalmente se trata del padre. Son hogares que crecen los hijos sin cierto tipo de controles, la figura de un padre, de una madre, que evidentemente también genera conductas diferenciadas a quienes sí cuentan con un hogar completo. Por supuesto que no hemos podido combatir a la desigualdad. Hay que hacer un esfuerzo más importante para poder distribuir de manera equitativa el ingreso. Tenemos uno de los niveles de impunidad más altos
en los países de la OSDE, es decir, los delitos que se cometen, pocos son investigados, todavía menos se obtienen condenas de sentencias condenatorias y un porcentaje casi inexistente llega a la reparación de daño. Mientras sigamos con este esquema de impunidad, es decir, de delitos que se pueden cometer sin que haya un costo por cometerlos, pues vamos a seguir en esta espiral de violencia en la que ya llevamos varios años. David, muchísimas gracias por esta entrevista. David Saucedo, especialista en seguridad. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Jimena. Un abrazo. Vámonos a un corte comercial, es breve y regresamos.